Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenas tardes, seamos todos bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar ahora con nuestro recorrido por el Evangelio de Mateo, hermanos. Por lo que, pues quiero pedirles que abramos nuestras Biblias para meditar en la sección que corresponde a esta tarde. Evangelio de Mateo, capítulo 27. Y vamos a leer del versículo 3 al versículo 10. Mateo capítulo 27, del versículo 1 al 10. Y lo vamos a leer, hermanos, todos juntos en voz alta. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de la ofrenda, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Vamos a orar. Amado Padre, queremos darte gracias porque nos concede, Señor, todas las bendiciones, Padre, en abundancia, simplemente por tu gracia. Señor, de tu bendita misericordia tenemos también este espacio en la tarde para poder, Señor, recibir el alimento espiritual. Así que sabiendo que el mensaje que tú has preparado para nosotros, Señor, sabiendo que será de bendición, Señor, será de alimento a nuestro corazón, aquí estamos dándote las gracias, dándote la gloria, y te adoramos a través de la reverencia al recibir tu palabra, Señor. Que sea tu nombre exaltado, glorificado, y que tu palabra sea predicada, Señor. Así entonces, Padre, dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mis hermanos, siguiendo el recorrido que estamos llevando por el Evangelio de Mateo, tenemos, hermanos, es un intermedio entre lo que acontece, hermanos, delante de Pilato. Haga de cuenta, un sándwich. Tenemos la parte de arriba, hermanos, acerca de Jesús llevado ya delante de Pilato. Después nos aparece en este Evangelio de Mateo esta narración acerca del acto que comete Judas, y posteriormente regresamos nuevamente, hermanos, a la situación con Pilato. Pero aquí tenemos algo interesante. Ya el Señor Jesús está, hermanos, en manos de sus enemigos. Sus seguidores huyeron. Pedro lo miró de lejos, lo negó tal cual Jesús había dicho que iba a ocurrir. Sin embargo, hermanos, el Evangelio de Mateo nos regala, por lo menos nos da la acción, lo que acontecía durante el periodo entre Jesús y Pilato. Y en ese ínter, hermanos, Mateo nos cuenta qué fue lo que ocurrió con Judas. Dice así: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Aquí hay algo interesante, hermanos. ¿Qué hace diferente la actitud del apóstol Pedro y la actitud de Judas? ¿Qué fue lo que ocurrió, hermanos? ¿Cuál fue más grave? ¿Qué pecado fue más grave? Y si ponemos, hermanos, todo en una mesa, nos vamos a encontrar con que el abandono de sus discípulos, la negación del apóstol Pedro, la traición de Judas. ¿Qué fue más grave, hermanos? Porque fue lo mismo. Todos le dieron la espalda al Señor Jesús.
Sin embargo, la actitud, hermanos, es lo que marcó una diferencia. Cuando aquí nos aparece la palabra arrepentido, tenemos que entender, hermanos, que lo que sintió Judas no fue un arrepentimiento genuino. Simplemente lo que ocurrió aquí, hermanos, fue un lamento por haber hecho lo que estaba ocurriendo. Hasta este entonces, hermanos, Judas se da cuenta de lo que había ocurrido. Hasta este entonces se da cuenta Judas de que Jesús no solamente iba a ser expuesto, no solamente iba a ser golpeado, sino que iba a ser entregado para ser asesinado. Estaban buscando la pena de muerte para Jesús y hasta ese momento Judas se da cuenta de lo que sus actos significaban. Y le pesó, pero no hubo un arrepentimiento genuino. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Por la actitud que él toma. No importa, hermanos, la forma en la que nosotros podamos ver, bueno, sí le dolió, se fue al cielo, fue usado. Dios ya había dicho precisamente que esta persona iba a ser utilizada de esta forma. Pregunta, si hubiera Judas arrepentido de corazón, ¿Dios lo hubiera perdonado? Yo creo que sí. ¿Sabe por qué? Porque perdonó a Pedro. El problema es que Judas hizo algo interesante. Pedro, hermanos, en el relato de la negación llora amargamente y continúa. Pedro, a pesar de haber fallado de la misma manera, hermanos, hay un dolor que le lleva a la amargura y saborear las consecuencias del pecado. Y entonces él decide continuar a Jesús. Él decide continuar con el Señor. Él decide seguir en lo que el Señor había sembrado en sus corazones. Pero Judas, hermanos, se va por un camino fácil y engañoso. Dice, regresa a las 30 piezas diciendo, ya, párenle a lo que está ocurriendo, no queremos, no vamos a continuar. No vamos a continuar, hasta aquí, yo ya no cuenten conmigo. Lastimosamente, hermanos, el pecado es cruel. El pecado, hermanos, es tirano. El pecado, hermanos, es devastador. Y las consecuencias, hermanos, son terribles. Y en muchos casos, las consecuencias del pecado, hermanos, son irreversibles. Y dése cuenta que cuando nosotros pecamos, hermanos, Dios va a permitir que las consecuencias de nuestros pecados nos alcancen. Así está establecido, hermanos. Y Dios va a estar con nosotros en los momentos más difíciles, pero también va a permitir que las consecuencias nos alcancen. Y lo que había hecho Judas, hermanos, ya había tomado un giro inesperado en su plan, pero no en el plan de Dios. Dios seguía teniendo todo esto en su control. ¿Qué hace Judas? Va y les avienta las piezas de plata a los sacerdotes, a los ancianos, con quien había hecho negocio, de una forma diciendo, quiero librar a Jesús y quiero librarme yo. Pero el pecado, hermanos, es una cadena a nuestro alrededor que no da tregua. Que no da tregua. Judas, pudiendo acercarse, pudiendo mirar a Jesús, pudiendo hacer otra cosa que lo llevara nuevamente a comprometerse con Jesús, simplemente trata de evadir. Mire esto. Cuando nosotros pecamos, hermanos, y somos confrontados, porque Dios siempre lo hace, hermanos. Si usted y yo, después de pecar, no nos sentimos mal. Si usted y yo, cuando estamos actuando mal, no hay alguien que nos llame la atención o nos corrija, significa, hermanos, que ni usted ni yo somos hijos de Dios. ¿Viene por qué? Porque Dios a sus hijos corrige. Y los corrige como un padre. Pero no va a corregir a los que no son sus hijos. Y aquí es donde viene el punto. Nosotros somos los que le fallamos a Dios. ¿Por qué cuando somos exhortados, motivados a corregirnos, nos sentimos mal nosotros? Ay, Señor, es que el hermano me dijo, la hermana me dijo, el pastor dijo. Perdón, el que le falló al Señor, ¿quién fue? Y tenemos que entender esto, hermanos. No somos víctimas cuando se trata del pecado, porque el pecado no nos obliga, nosotros decidimos tomarlo. Hermanos, y el alcance de amargura del pecado es profundo, es grave. Dice el versículo 4, diciendo, al arrojarle las monedas, les dice, yo he pecado entregando sangre inocente.
Fíjese cómo hasta ese punto Judas se dio cuenta de que lo que había hecho era un pecado. Hermanos, darle la espalda a Dios es un pecado. Darle la espalda a Jesús es un pecado. No importa que Judas haya caminado con Jesús, hermanos, al final de todo se dejó llevar por lo que había en su corazón. Y entonces, hermanos, hasta este punto él dice, creo que Jesús tenía razón. Dicen ellos, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Qué nos importa? La frialdad con la que el pecado contesta, hermanos, después que ha cosechado las consecuencias, son estas. ¿A mí qué me importa? Y el diablo, hermanos, no se va a tentar el corazón cuando lo vea a usted o a mí llorar. El diablo no se va a tentar el corazón cuando vea nuestro hogar destruido. El diablo no se va a tentar el corazón cuando vea a nuestros hijos o a nuestros nietos abrazados a un pecado. Y nos va a decir, ¿a mí qué me importa? Y aquí es donde entra para nosotros la parte importante, hermanos, porque siendo seguidores de Jesús tenemos que poner los ojos en Él y saber que en un momento tal vez usted y yo le vamos a fallar, pero no podemos tomar las cosas a la ligera. Por el contrario, cuando menos tenga ganas de orar, es cuando espiritualmente su alma está pidiendo, habla con Dios. Cuando no tenga ganas de leer la Biblia, escuche la voz de Dios diciendo, quiero hablarte. Cuando usted sienta flojera, sienta cansancio y diga, hoy no voy a entrar a la conexión, a la transmisión de la predicación, es una invitación del Espíritu Santo diciendo, te hace falta. Pero no corramos, hermanos, del Señor. ¿Qué nos importa? Ya tú, dijeron ellos. Dice el 5, y arrojando las piedras de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Arrojó las piezas de plata. Fíjense cómo lo que pretendía era deshacerse de lo que significaba esa traición. No las andaba cargando, quiso que eso se fuera, lo quería lejos de él. Pero ya no podía. Aún cuando los arrojó en el templo, hermanos, ya no podía remediar nada. Y hasta ese entonces, hermanos, cuando nosotros ya no podemos remediar nada, es cuando llegamos con Dios a decirle, ayúdame, cuando pudimos haberlo evitado si hubiéramos puesto atención a sus palabras. Si desde niños sembramos, hermanos, Proverbios lo dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruir al niño en el camino del Señor no es venir y dejarlo y abandonarlo en la escuela dominical. Porque la instrucción viene en casa, hermanos. Cuando hablamos de instruir a los hijos, incluye a los jóvenes. Incluye, hermanos, que seamos capaces de animarlos, guiarlos, corregirlos, disciplinarlos. Hoy en día muchos papás decimos, ¿verdad? No, mejor ya para que no se enoje porque, se pone de un genio mi hijo. ¿Quién es el padre y quién es la madre? ¿Por qué le tenemos miedo a los hijos? Si se enoja, que se enoje. Créanme que Dios no está jugando con nosotros a la casita. Él es nuestro Padre y si somos sus hijos, hermanos, nos va a corregir y nos va a corregir con vara y gloria a Dios, porque entonces somos sus hijos. Pero entonces entendemos esto, lo que hace Judas es decir, ya no quiero esto, pero ya no servía de nada. Y lo que había en su corazón, hermanos, lejos de llevarlo a un arrepentimiento genuino, solo lo guió a un remordimiento. Solo lo guió a un remordimiento. Y lo hizo fácil. Salió. Tal vez también haya llorado. Pero lo que hizo después, hermanos, fue una salida que no es guiada por Dios. Ahí tenemos la clave, hermanos. Porque Dios en ningún momento va a estar a favor de que nosotros tomemos nuestra vida de esa forma. Él es el que da y quita la vida, no nosotros, en el momento en que nosotros querramos. En su soberanía Dios lo permitió, pero esto genera consecuencias también. Así que Judas, hermanos, lejos de hacer algo prudente, algo que demostrara un arrepentimiento genuino,
toma las cosas fáciles. Y eso, hermanos, siempre es la peor decisión. Cuando podemos hacer algo, hermanos, lejos de culpar a alguien, lejos de juzgar a alguien, lo que podemos hacer, hermanos, inmediatamente es caer de rodillas y suplicar el perdón del Señor. Así de sencillo. Judas retrata a muchos de nosotros, hermanos, que cuando tenemos la oportunidad, en primer lugar, la oportunidad de tener un acercamiento con el Señor, no lo aprovechamos. Recuerdo, hermanos, pues casi ya va a ser un año ahorita en marzo, que comenzó la pandemia y el cierre de lugares, ¿verdad? Incluyendo los centros de culto. Y pensábamos, añorábamos, va a ser unos meses, ¿verdad? Empezamos en marzo. Para verano ya estamos reunidos. Para septiembre ya estamos reunidos. Para diciembre ya tenemos nuestro culto de Navidad allá. Y en ese entonces, hermanos, añorábamos y teníamos, ¿verdad?, la idea de vamos a regresar. Y tal vez en el corazón de algunos decíamos, ahora sí voy a llegar temprano, voy a estar en la escuela dominical. Unas hermanas que están estudiando y orando por mis hijos para darles clase el domingo, y yo como si no pasara nada, un hombre y una mujer que están dirigiendo y preparando un culto durante una semana para que yo llegue tarde, ahora sí voy a llegar temprano. ¿Y sabe qué? Muchos ya perdimos incluso ese ánimo que teníamos al principio de la pandemia, porque ya no nos estamos conectando tampoco a la transmisión de los celulares ni de las computadoras, porque ya no estamos entrando a los cultos de oración, porque ya nuestros hijos no están en la escuela dominical, porque nuestros jóvenes no están en la reunión. Y decimos, Judas, ¿cómo pudiste cometer ese error? Si al final ahí estamos nosotros. Judas dijo, lo voy a resolver yo. Y hermanos, no podemos hacer nada separados de Dios. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de la ofrenda porque es precio de sangre. No podemos meterlas, ¿verdad?, a las ofrendas. ¿Por qué? Porque con ella estamos culpando, estamos calumniando. Así que, ¿cómo vamos a poner esto en el altar del Señor? Cuando ellos mismos ya habían dispuesto en su corazón rechazar el mensaje del Señor. Cuando nosotros mismos hemos decidido, hoy no voy a estar en el culto. Hermanos, no podemos comprar a Dios y no lo vamos a engañar, porque Él conoce nuestros corazones. Así que no busquemos excusas, pretextos ni salidas fáciles, porque Dios conoce nuestro corazón. 7. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Mire, lo vamos a arreglar de una forma bien bonita. Vamos a comprar el campo del alfarero y que sirva de panteón para gente no judía, extranjera. Y ya con eso no tenemos problemas. Fíjese que incluso ellos no estaban contentos, no estaban satisfechos. Hermano, no existe el pecador feliz. Así de simple, no existe el pecador feliz. Y ellos consultaron, no sabían qué hacer. Y solo lo único que se les ocurrió fue buscar algo para remediar. Pero ni así, hermanos, nuestros pecados alcanzan a ser reparados. Necesitamos nuestra fe en Jesucristo. Dice el 8, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Mire nada más. Mire nada más. Así de sencillo. Las profecías que tenemos aquí, el versículo 9 nos da clave. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio puesto por los hijos de Israel. El profeta Zacarías en el capítulo 11
El profeta Jeremías en el capítulo 17, 18, 19 y 32 hablan claramente acerca de esto. El precio que se le da, hermanos, en Zacarías, las 30 piezas, es el costo por el rebaño rebelde a ese pastor. Con ese dinero en Jeremías se compra el campo del alfarero. Qué interesante. Y lo que vemos es que Dios, aún de todo esto, sigue teniendo control. Entonces, hermanos, debemos entender, Dios tiene el control y no puedo hacer las cosas a mi modo, no me van a salir y no voy a ser feliz separado de Dios. Hermano, no importa cuán leales seamos a una religión. No importa, hermanos, fíjense que a veces hasta defendemos a capa y espada nuestra forma de pensar. Es que era con la que nos enseñaron nuestros padres, ¿verdad? Es la que tenemos desde hace años. Es que siempre hemos estado en esta denominación. Hermano, no se trata de defender eso, se trata de tener una relación personal con el Maestro, de creer las palabras de Jesús, de tener fe en quien dijo ser. Y vivir piadosamente. Y si le hemos fallado, hermanos, que la amargura de nuestro pecado carcoma y nos llene de vergüenza el rostro. Caigamos de rodillas y nos levantemos sosteniendo la mano de Jesús, porque solamente así podremos seguir. Y las dieron para comprar el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Dios sigue en control de todo. Pero la parte bonita, hermanos, es que sigue teniendo misericordia de aquel que le busca genuinamente. Así que no, hermanos, no desaprovechemos las oportunidades. No acusemos, no nos escudemos. Hermanos, tenemos actividades durante toda la semana para alimentar nuestro corazón. Pero la vida cristiana la vive usted o no. Si usted decide vivir en Jesucristo, lo tiene que hacer usted en su casa. Ser un esposo que honre a Dios, una esposa que honre a Dios. Ser hijos que honren a Dios. Y eso lo decidimos nosotros. No querramos acercarnos a Dios solamente cuando hay problemas. Por el contrario, acerquémonos a Dios porque nosotros estamos en problemas con el fin de adorarle. Dios dirá lo que haya que hacer. Lo importante, hermanos, es que la relación que pueda sostener con Dios sea cuidada, sea cultivada, sea anhelada, y que podamos ser, hermanos, discípulos de Jesús, genuinos, íntegros. No por decir, a mí me enseñaron desde chiquito, sino porque yo creo en Jesús y decidí ser su discípulo. Decidí ser discípulo de Jesús. Y le voy a ser fiel de aquí en adelante. Decidí ser discípulo de Jesús y le voy a ser fiel de aquí en adelante. Que sea esa nuestra característica de vida, hermanos. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque tú has sido bueno y has sido fiel. Y porque, Señor, nos regalas esta porción de la Escritura, tus palabras, Señor. Y tenemos que admitir, Padre, que estás hablando directamente a nosotros, a cada uno de nosotros. Por lo que primero queremos pedirte perdón. Perdón porque nuestros corazones tal vez se han enfriado. Perdón, Señor, porque hemos tenido apatía, Señor, o porque hemos buscado comodidad. Cuando entendemos que somos tus siervos y el siervo obedece, el siervo trabaja, el siervo comparte, el siervo vive para su Señor. Así que, Señor, suplicamos tu perdón. Y al mismo tiempo, rogamos y suplicamos que nos levantes con tu poder para publicar, Señor, tu mensaje, para compartir tu palabra
y para vivir dando gloria a tu nombre, Señor. Así, Padre, entonces sea nuestra conducta, sean nuestros hogares, sean nuestras familias, Señor, las que conformamos tu pueblo. Que en cada una, Señor, en tu iglesia, Padre, se le dé gloria a tu nombre, Señor, y tu palabra sea predicada únicamente a través del testimonio de tus siervos fieles, de tus hijos leales, de cristianos íntegros. Señor, porque hemos fallado, pero tenemos un Dios misericordioso, Padre, y ponemos nuestra petición en tus manos con acción de gracias, Señor, porque nos has escuchado y porque hoy, Padre, has confrontado nuestras vidas. Así que gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, deseamos de todo corazón que Dios le dé una semana llena de bendiciones, pero también de oportunidades. Recuerden, no podemos poner excusa. Hay pandemia en el mundo, pero Jesucristo debe seguir siendo predicado por su pueblo. Así que no se le olvide que mañana a las 12 tenemos nuestro culto de aniversario, sea de esta misma forma, tal vez pequeño, respetando, hermanos, las indicaciones de las autoridades, pero igual de importante, porque daremos gloria, daremos gracias a nuestro Señor por 43 años de su misericordia para nuestra iglesia. Así que no se le olvide, hermano, la indicación que les pedíamos, hermanos de la iglesia, poder hacer la dinámica que habíamos pedido en el grupo de WhatsApp. La vamos a recordar sin ningún problema. De ahí, hermanos, tenemos nuestras actividades normales, los devocionales, culto de oración, tenemos la reunión de jóvenes, la escuela dominical, hermanos. No se trata de suplicar o volver a invitar. Usted ya sabe, pertenece a la iglesia y es nuestra responsabilidad. Así que, hermanos, que Dios les dé una semana llena de bendiciones y no se le olvide que si hay alguien que le ama de todo corazón, es el Señor Jesús. Que Dios le bendiga.